Alrededor de los 20 años empecé un negocio vendiendo pilas. Y es que yo tenía un familiar, mi padre, el cual un día me comentó que estaba comprando unas pilas y que aquí, bueno, en tiendas físicas en general, valían como unos 4, 5 o 6 euros. Y una sola pila. Y me llamó la atención el precio de eso. Y pensé, digo, hostia, qué caro. Y yo lo que hice es empezar a buscar por internet. Como digo, tenía unos 20 años, ahora tengo unos 32, ya hace un tiempo, y lo que vi es que podía encontrar esas pilas más económicas. Y recuerdo sobre todo a esa edad que me gustaba mucho buscar por internet, buscar hasta el fondo, a ver dónde encontraba como lo más económico, ¿no? Y fui buscando precios y cada vez como encontraba precios más económicos. Y yo pasé por eBay a ver también qué precios había y tal. Y luego también me fui más al fondo, directamente como a las fábricas, ¿no? Y las fábricas, muchas de ellas, pues estaban en China. Y entré en una página muy famosa, de que hay muchos fabricantes chinos, y fui directamente a hablar con el fabricante chino porque vi que en eBay salían mucho más económicas que en tiendas físicas, que las estaba comprando mi padre. Y digo, hostia, ya que ya las puedo comprar económicas, podría ya comprarlas en eBay y dárselas a mi padre y se ahorraría dinero. Pero aún pensé más, digo, a ver si puedo encontrarlas aún más económicas. Y por eso busqué en los fabricantes chinos. ¿Qué pasó? Claro, yo no sé ni sabía hablar inglés, ¿vale? Las cuatro palabras que me quedaron sobre todo de la ESO y algo que he ido estudiando después, pero poca cosa, muy poca cosa, ¿no? Una conversación fluida en inglés te aseguro que no la sé. Y lo que hice es, bueno, vale, quiero hablar con los chinos, pero ellos no hablarán español. Vale, pues ¿qué hice? A través de Google Translate, que en esa época no traducía como traduce hoy, yo creo, porque había palabras que no eran, digamos, totalmente traducidas iguales y a veces me liaba, pero bueno, con lógica y tal, pues lo iba entendiendo. Pues iba intercambiando mensajes a través de Google Translate con los fabricantes chinos para saber el precio y tal. Pues para que os hagáis una idea, yo, como os he dicho aquí, las vendían en 4 y 7 euros las pilas en tiendas físicas y yo ahí llegué a encontrarlas entre 20 y 30 céntimos dependiendo de la cantidad de pilas que yo estaba comprando, ¿vale? Ese precio, yo les pedí varios precios a los fabricantes y dependiendo de la cantidad que compraba, pues me ponían un precio u otro, cuanto más cantidad, más económicas, ¿no? Y creo que fueron alrededor de unas 4.000 pilas que me salían, como he dicho esto, unos 20-30 céntimos aproximadamente cada unidad de pila. Y yo digo, wow, pero qué diferencia, ¿no? De 4 o 7 euros a esto. Y dije, vale. Y mi mente ahí ya como, siempre ha pensado como mucho en negocio, ¿no? Y ya pensó como, ¡ey! Se encendió la bombilla, porque claro, yo estuve buscando mucho por internet a qué precio se vendían, ¿no? Y vi directamente el fabricante a qué precio las podía conseguir. Y claro, yo vi en eBay, que es una plataforma que yo ya conocía, y es más, creo que había vendido alguna cosa por eBay. Dije, hey, en eBay son más caras, puedo venderlas directamente en eBay. Y dije, pues podría importarlas de China, por una parte se las podría dar a mi padre, porque me salen muy económicas, y por otra podría tener ese negocio de venderlas por eBay, ¿no? Y dije, ostras, que esto es interesante. Y le di unas cuantas vueltas y dije, ¿sabes qué? Vamos a por ello. Nunca había comprado en China directamente como así a tanta cantidad de pilas. Creo que alguna cosa, sí, alguna luz de Xenon y tal, pero así como tan a lo grande no había comprado nunca tanto. Y dije, ¿sabes qué? Yo tenía muy poco dinero. Yo estaba ganando en esa época, creo que eran alrededor de unos 600 euros al mes, ¿vale? Estaba como un fontanero trabajando en una empresa. Y dije, a ver, ¿cómo lo hago? Empecé a hablar, dije, claro, también me daba dudas, ¿no? Porque era un fabricante chino y yo no sabía si me iba a mandar el dinero o no. Además, lo tenía que mandar a una cuenta, no sé, un poco extraña. Claro, era en China, una transferencia internacional y tal. Y dije, bueno, vamos, ¿sabes qué? Siempre me han gustado un poco este tipo de riesgos y dije, ¿sabes qué? A por todas, adelante.
Y lo que hice la transferencia y claro, en esa época no es como ahora que suelen llegar muy rápido las cosas desde China. Creo que vinieron en barco. ¿Y qué pasó? Yo hago una transferencia y van pasando las semanas, no me llegaban las pilas por ningún lado y yo digo, ¿a qué me he quedado sin dinero? Total, que van pasando las semanas y me llega una carta, creo que era certificada en casa. Y mi padre o mi madre me dice, ¿te ha llegado una carta certificada? Y digo, ¿para mí? Digo, no sé, ¿qué será? Y era de aduanas. Y digo, ¿de aduanas? Digo, ¿qué ha pasado? Y al final, todos son aprendizajes en esta vida, y sobre todo cuando hacemos cosas nuevas. Y era que en aduanas habían parado los paquetes. Eran unos 4 bultos, una cosa así. Eran pequeñas porque no es que los bultos fueran muy grandes, pesaban un montón, pero no eran muy grandes porque eran unas pilas chiquititas. Y en aduanas lo que me pedían era pagar los impuestos de ese producto que yo había comprado, ya que en China creo que apenas tienes que pagar impuestos. Y cuando entran en el país, pues hay productos que cuando los pagan, pues hay que pagar esos impuestos. Y yo apenas tenía como dinero. Y creo que le tuve que pedir a mi padre para pagar los impuestos, para que esas pilas me pudieran venir, me pudieran llegar. Y pedí el dinero, les hice la transferencia y sí, me enviaron las pilas y me llegaron a los días las pilas a casa. Y yo bien contento de tener esas pilas ahí, de saber que había podido, con 20 años, que era algo muy raro, hace tanto tiempo, importar esas cosas de China, pues importé esas 4.000 pilas desde China y dije, hostia, qué ilusión, que han recorrido medio mundo, un producto y ya lo tengo aquí, me hizo ilusión. Y ahí lo que hice es, vale, lógicamente mi padre ya tenía pilas y aparte lo que hice es esas pilas empezar a ver que para venderlas en eBay, para que, claro, las pilas para enviarlas tenían un coste, ¿vale? Tiene un coste de envío. Dije, a ver, el más económico es ponerlo en sobres, rollo como si fueran cartas, ¿vale? Porque es el tipo de envío más económico. Creo que en esa época eran entre 30, 40, 45 céntimos. Y vender más de una pila por sobre, porque así la unidad, o sea, el precio de, si por ejemplo vendía 5 pilas, pues el precio del envío los podía repartir en el total de las 5, ¿no? Era lo mismo, al final el precio del envío valdría lo mismo, ¿no? Y por eso miraba de vender lotes, porque así saldría más económico cada pila. Y empecé a vender lotes de pilas, y vendía lotes, y hasta que recuerdo que llevaba muchas cartas a correos, y me decían, pero tú qué mandas en estas cartas, porque siempre me veían ahí, y veían unos bultos, y les llevaba la curiosidad de saber qué eran, ¿no? Y yo lo tenía que combinar de ir a correos con el trabajo que estaba haciendo, porque estaba trabajando todo el día de fontanero, ahí iba al gimnasio además, y tenía que buscar tiempo para llevarlas a correos. Claro, ¿qué pasa? Luego fui viendo que todo ese negocio que yo pensaba que me funcionaría tan bien en eBay, realmente ahí empecé a encontrar problemas. Y eso es algo que nos ha pasado a todos los emprendedores que empezamos algún negocio, y es que empezamos a ver cosas que antes no veíamos cuando empezamos el negocio. Y es que cuando yo empecé a vender esas pilas, vi que no se vendían como yo me pensaba, ya que empecé a ver que había otros proveedores, o sea, podéis comprar pilas a nivel de eBay España, pero también a nivel de eBay Europa. Y ahí sí que el precio que lo vendían esos otros proveedores, ya ahí apenas tenía margen, o no me quedaba margen. Y yo pensaba, porque las pilas igualmente que se vendían aquí, que las estaban vendiendo proveedores de aquí en eBay España, si debajo ponían el número de veces que se había vendido ese producto, y eso es lo que me dio la confianza también para comprar el producto en China, ya que vi que se vendían muchas. Pero luego vi que esas pilas, ese número, era muy probable que se hubiera vendido en varios años o en muchos años, y que por eso había un número tan grande. Y yo pensaba que eso sería
algo ese número de pilas, sería algo más mensualmente esas ventas o que no tardarían tanto tiempo. Y cuando empecé a ver que tenía tan poco margen de venta por cada pila y que tenía que dedicarle tanto tiempo a escribir en el sobre, a imprimir etiquetas en el sobre para saber dónde mandarlas, sobres que a veces no llegaban al destinatario y luego para hacerlo mejor tendría que poner un precio más caro a esos sobres y que fueran sobres certificados. Y empecé a encontrar muchos problemas que vi que no me motivaban a seguir con ese proyecto que ya había vendido muchas de pilas, pero no me motivaba a seguir dándole caña con eso porque no le veía un gran futuro a ese negocio. Pero sí que me sirvió como gran aprendizaje de aprender a importar pilas, a un poco más cómo funcionaban las aduanas, y más que aprender a importar pilas, me creó esa creencia, que eso es importante, de que podía comprar directamente en China cosas económicas a fabricantes directamente en China. Y eso es un gran aprendizaje que tuve, ¿vale? Esta es una experiencia de mi vida, espero que tengáis un gran día, seguimos con todo, let's go.